Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Enrique Rueda, yo soy CEO de Descubra Consulting y consultor coach organizacional. Es un placer tenerlos en este webinar que estamos haciendo y que ya empezamos a hacer unas semanas con Josué, que ya nos ha tratado dos temas importantísimos y qué rico tenerlos acá de nuevo con nosotros. Les recuerdo, Descubra Consulting es una empresa de consultoría organizacional y gestión humana. Manejamos toda la parte de selección, todo lo de riesgo psicosocial, todo lo que es intervención, aplicación también de esas herramientas, todo lo que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y también seminarios presenciales. Para que lo tengan en cuenta, igual más adelante ustedes van a tener nuestras redes sociales. Entonces, bienvenidos a, bienvenidos a este webinar que se llama exactamente cómo entender mis emociones en tiempos de COVID. Entonces, es importante, nosotros manejamos en todas las capacitaciones lo que es un concepto y de ahí ese concepto que lo tenemos claro, el concepto uno sabe que es global, pero pues obviamente lo pone en su vida personal, lo entiende, lo asimila y ahí sí mismo sí empieza a ejercer ese rol en nosotros para hacerlo más efectivo. Entonces, este se llama ¿Cómo entender mis emociones en tiempos de COVID? Una frase importante. Tu cuerpo escucha todo lo que dice tu mente. Entonces, si tu cuerpo, si tu mente, perdón, te está diciendo algo, tu cuerpo inmediatamente lo asimila. Si vemos las caras tristes, felices, eso depende de las emociones que tengamos en cada momento. Entonces, la idea es saber qué son emociones, saber cómo las podemos manejar inteligentemente y seguir adelante. ¿Listo? Siempre recordemos esto. Si eres bostezo, la buena y la mala actitud son como un bostezo, son contagiosos. Acuérdense que Josué la semana pasada estuvo hablando de lo que era la actitud, que es muy importante. Eso todo basa de acuerdo a nuestra actitud que tengamos diariamente. Entonces, los invito a que tengamos siempre una buena actitud para que la gente con la cual vivamos en este confinamiento que estamos haciendo, pues que estamos viviendo, lo podamos manejar de una forma más adecuada. ¿Listo? Los quiero dejar con este video primero. Cuando te levantas por la mañana, ¿sientes que todos los días son iguales? Te levantas, te aseas, vas al trabajo, hablas con tus colegas, trabajas. Vuelves a tu casa y te vas a dormir. Bueno, yo creo que todos los días son una oportunidad para expresar quién eres realmente. This is not the end. You can take your time. Hold me now, take me by the hand. We still dream away. All the clouds are gone. Take your time, hold me by the hand. Analiza cuál fue el arte de Rafael.
Si se dieron cuenta ese video tan espectacular. Así hagamos todos los días lo mismo, tratemos de cambiar algo. O sea, porque muchas veces en este tiempo de confinamiento, entonces uno se levanta, en mucho tiempo de nosotros lo que tenemos ya es una rutina, ¿no? Entonces nos levantamos, los que oramos tenemos esa costumbre de orar, después ya hacemos ejercicio, después nos entramos, bañamos, desayunamos y empezamos a trabajar, ¿cierto? Y paramos al mediodía, nos almorzamos, descansamos y seguimos trabajando hasta las 5 de la tarde. Después vemos una película y tratamos de hacer lo mismo en este tiempo que ya casi llevamos un mes y 5 días más o menos de este confinamiento y la idea es tratar de cambiar el arte de ser de nosotros, depende de lo que hagamos diariamente, lo que cultivemos diariamente, pero como vimos con más gente, si se dan cuenta que el ejemplo que estaba dando en ese momento Rafael, que es el del video, eh, lo estaba haciendo de una manera en que quería cambiar y quería cambiar su entorno. Entonces entendamos que si nuestro entorno, que si nosotros queremos que nuestro entorno cambie, el primero que debe cambiar es uno. O sea, el primero que debo cambiar soy yo, cambiar mi actitud, cambiar las cosas de mirarla desde otro punto de perspectiva y obviamente entregarnos a ese cambio completo. Entonces, lo llevo a la primera reflexión que es mirar qué estamos haciendo, que esa rutina no se nos convierta en monotonía, porque una rutina es disciplina, pero de ahí hay un hilo delgaditico que nos pasamos de ahí y eso es, nos cambia lo que es la monotonía y ahí empieza a pensar en cosas como la desesperanza y un sinnúmero de cosas que si no sabemos manejar esas emociones, obviamente nos vamos a cargar muchísimo durante todo el día. Esta frase, el cerebro no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender. Nos llenamos y nos llenamos y nos llenamos de información, de mucha información, de mucha información, aunque es muy importante los conceptos que manejemos, pero pues obviamente al momento de hacerlo efectivo, tenemos que mirar muy bien cuándo lo tenemos que hacer. Me explico. Si yo manejo muchos roles, yo soy papá, yo soy esposo, yo soy hijo, yo soy primo, yo soy jefe. Si yo cuando estoy en mi empresa y empiezo a ejercer ese rol de jefe, ahí es cuando empiezo a utilizar todas las cosas que yo he aprendido durante mi vida profesional. Pero hay un problema, hay mucha gente que cuando llega a su casa, el chip o el chip sí, de jefe lo tiene ahí, ¿cierto? Entonces cuando lo tiene ahí, entonces lo que hace es no apagarlo. Entonces yo llego a mi casa y lo apago y ¿qué enciendo? El de esposo y el de papá. Y sigo con ese rol. Cuando voy a la oficina, apago el rol de papá y de hijo y de esposo, perdón, y enciendo otra vez el de jefe, y así sucesivamente. Entonces, los conceptos que yo aprendí durante toda mi vida, las experiencias que he tenido, las voy a usar de acuerdo a eso. Entonces, nos llenamos de mucha información, pero en el momento en que la vamos a hacer, entonces actuamos diferente. Entonces, llego a la casa a mandar como si fuera el jefe, llego a la casa o llego al trabajo a ser muy misericordioso o, entre comillas, muy bondadoso cuando no tengo que hacerlo de pronto con alguien. Entonces, los roles tienen que ser muy bien definidos y tenemos que saber qué hacer en determinadas circunstancias. Entonces, los invito a que esa lámpara la encendamos. Cada vez que lleguemos a algún sitio, encendamos esa lámpara y no nos llenemos de tanta información que en ese momento es complicado. Vamos a empezar con un tema que es muy chistoso. ¿Usted no les ha pasado cuando me pasó preciso cuando me casé, que yo siempre estaba en piloto automático? Yo estaba en piloto automático todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo piloto automático, porque volvemos a lo mismo. ¿Se acuerdan la rutina de la que les estaba hablando ahorita? Se me volvió en monotonía. Entonces yo hacía lo mismo. Me despertaba, oraba, desayunaba, me bañaba y me iba. Ahorita estoy haciendo ejercicio, antes no lo hacía. Entonces me iba ya cuando volvía, obviamente volvía ya cansado del trabajo y cuando me casé, me pasó como 3 veces en ese tiempo, en un mes más o menos, que iba directo y iba a la casa de mis papás. Entonces yo decía, uy, ¿qué estoy haciendo? ¿Para dónde voy? Entonces me tenía que volver, ojo, que eso se nos convierte siempre en una monotonía, siempre. Ese piloto automático tenemos que saberlo manejar muy bien y tenemos que saberlo apagar cuando tenemos que apagarlo. Es muy bueno el piloto automático porque muchas veces en el trabajo nos conviene mucho porque ya sabemos lo que tenemos que hacer y ya la tenemos clarísima en lo que vamos a revisar. Pero en el momento de relacionarnos con las personas nos puede llevar un poquitico problemas, ¿listo? Entonces, ojo con ese piloto automático y pensemos que, entonces, ¿qué nos puede ayudar un poquitico a quitar ese piloto automático? Todas esas cosas que mandan, que busque el elefante. ¿Qué imagen vio? ¿Cuántos elefantes vio en esa imagen? Eso nos lleva a movernos un poquitico. Por eso las pausas activas son muy importantes.
parar un momentico a las 10 de la mañana, 10:30 de la mañana, hacer otra cosa, mirar el cielo, mirar el atardecer, mirar cualquier cosa que nos saque de ese entorno en lo que llevamos durante todo ese tiempo metido haciendo lo mismo y nos ayuda a refrescar un poquitico el cerebro, ¿listo? Entonces, ahí se las dejo. Entremos, ¿qué es la inteligencia? La inteligencia, el término inteligencia emocional se refiere a la capacidad humana de sentir, de entender, de lo que es todo lo que es lo que lleva uno mismo. Y también esas sensaciones y esas emociones de dárselas y dirigirse a los demás. La inteligencia emocional no significa ahogar las emociones, sino dirigirlas y equilibrarlas. ¿Sí? Entonces ahí es donde vamos un poquitico a mirar las cosas como tenemos que mirarlas desde otra perspectiva. Entonces, por ejemplo, por eso que yo les dije que les iba a hablar de mucho concepto. Separemos las dos. ¿Qué es inteligencia? Entonces uno dice, depende del diccionario, dice que es la capacidad de adquirir conocimiento y de utilizarlo en situaciones novedosas. Se manifiesta en una conducta adaptativa dirigida a unos objetivos. Yo aquí a ustedes les voy a dar términos para que lo manejen en los cócteles, para que ustedes la saquen del estado y le digan, oye, pero usted qué es inteligencia, entonces ustedes pueden decir, no, es la capacidad de adquirir conocimiento y de utilizarlo en situaciones novedosas. También se puede manifestar en una conducta adaptativa y dirigida a unos objetivos. Entonces ustedes ahí quedan, ¡wow!, la sacan del estadio. Pero entonces, ¿qué es inteligencia? Para ustedes, ¿qué es inteligencia? Piensen un momentico, ¿qué es inteligencia? Porque el concepto está ahí, pero uno muchas veces no se pone a pensar qué verdaderamente significan las cosas. ¿Qué es una emoción? ¿Qué son emociones? Entonces ustedes dicen, es un conjunto de cambios que se producen en el estado corporal de una persona, incluido por los terminales de las neuronas situadas en diferentes órganos del cuerpo y que están controladas por determinadas áreas del sistema cerebral, las cuales a su vez responden al pensamiento del sujeto. ¡Wow! ¿Qué dije? ¡No! ¿Para qué sirve? ¡No! Pero ¿qué es inteligencia? Inteligencia es lo que yo estoy haciendo las cosas como las estoy utilizando en el mismo momento que las hago. Inteligencia es que yo esté manejando un Excel y sepa qué hacer, sepa dónde ir, sepa cómo sumar. Eso es inteligencia y la baso y la pongo ahí, que es una emoción, es lo que yo siento en determinadas circunstancias. No, va a haber confinamiento, no, ¿qué va a hacer? No, lo van a ampliar, no, pero ¿por qué? ¿Qué va a hacer? Se va a acabar el mundo y si algo me contagia, ¿qué voy a hacer? Y empiezo a darle rienda suelta a todas esas emociones, a todos esos sentimientos. Entonces, ojo, la inteligencia emocional, la inteligencia emocional se basa en lo que nosotros empecemos a hacer las cosas como nosotros tengamos la emoción de hacerlos en determinadas circunstancias. Entonces, según Daniel Goleman, que es un psicólogo, periodista y escritor estadounidense, en 1995 sacó un libro que se llamó Inteligencia Emocional. ¿Y él qué hizo y cómo la definió ahí? Yo le voy a dar varias definiciones de inteligencia emocional y usted adapta a la que mejor le parezca para su vida. ¿Listo? Él dice que es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y lo de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones, capacidad para la autorreflexión, identificar las propias emociones y regularlas de forma apropiada. Él ha tenido muchos libros, por ejemplo, Inteligencia Emocional, que lo hizo en 95, también Inteligencia Emocional en las empresas, Focus, que también fue un libro muy interesante, Inteligencia Social, Inteligencia Social, entre otros libros que ya ha hecho. Entonces, yo les voy a empezar a dar muchos tipsitos en este momento para que ustedes la puedan manejar de la mejor forma y así poderlo desarrollar. ¿Listo? Entonces, volvamos a la presentación. La inteligencia que obtenemos de manera académica está dirigida entonces, según Goleman en su momento, no me sirve el control. Un segundo, por favor. Listo. Entonces, él decía que habían en su momento, siete inteligencias. Entonces, ¿cuál era? La musical. Entonces, hay personas que ya nacen con ese don. El don musical, el don del canto, el don de poder eh, cantar y hacer canciones, del cinético corporal, las expresiones, el arte, los actores, el lógico matemático, obviamente su palabra lo dice, la lingüística, los que escriben libros, la visual espacial es lo que son los que estudian arte, los que estudian dibujo, la interpersonal y intrapersonal, que ya más adelante lo vamos a hacer. Entonces, cada uno nace con esa clase de inteligencias o con esos dones, por decirlo de alguna forma, no se le dificultan tanto el momento de hacerlo. Entonces, por ejemplo, yo voy a estudiar, no sé, guitarra, y resulta que si no tengo el don, yo tengo que esforzarme más y tengo que empezar a meter más conocimiento
para poderlo hacer. Una persona que ya tenga ese don, simplemente lo escucha 2 o 3 veces y empieza a hacerlo común y corriente y lo saca al estado. ¿Listo? Entonces, no es que yo por no tocar la guitarra sea bruto, o como eso es inteligencia, entonces yo soy bruto. Entonces, yo no entiendo la matemática, entonces yo soy bruto. No, lo que pasa es que tenemos que empezar a conocernos para saber en qué nos podemos diferenciar y en qué podemos seguir adelante en cada una de las inteligencias que, según Goleman, estas fueron las clases. Obviamente, va a haber muchísimas más que ustedes lo pueden investigar y va a haber muchas más. Pero nos vamos a centrar en esas inteligencias emocionales, en la interpersonal y alguna que otra intrapersonal. ¿Listo? Les quiero hablar un poquitico de lo que es la mente racional. La mente racional tiene dos cosas muy interesantes, que es el coeficiente intelectual, perdón, que es lo que les estaba hablando ahorita, la música, que son los músicos, los compositores, la científica corporal, que son los actores, la lógico-matemático, que son los contadores, matemáticos, científicos, ingenieros, que se les facilita muchísimo más entender las cosas, la lingüística, que son los poetas, los escritores, los periodistas. Esa es la inteligencia, el coeficiente intelectual. Ese es dentro de la mente racional, dentro de la mente emocional que nos va a manejar lo que es el coeficiente emocional. Entonces ahí que vamos a empezar a mirar la interpersonal y la intrapersonal. El interpersonal son todos los emprendedores, las personas disciplinadas, los teólogos, los psicólogos. Y la intrapersonal son los vendedores, profesores, policías, abogados. Ahí ya es un grupo muchísimo más compacto, ¿listo? Entonces, acuérdense, coeficiente intelectual, lo que ya tenemos como don musical, cinético, lógico, matemático, lingüística, y el coeficiente emocional, lo que es interpersonal e intrapersonal, ¿listo? ¿El éxito de qué depende de todo esto que les estoy hablando? El éxito depende solo de qué factores entran en juego cuando personas se frustran en sus relaciones interpersonales mientras que otras fluyen. Ustedes se han dado cuenta que hay muchas personas que tienen muchos amigos y se pueden influenciar muchísimo más fácil. Esas personas, ¿por qué? ¿Porque les caen bien a otras personas? ¿Será que porque se conocen un poquitico? ¿Será que porque lo que están haciendo les puede caer en gracia a las personas que están ahí? Ojo, sin perder su esencia, porque las otras personas son más introvertidas y no se expresan mucho más. Eso es un éxito que depende, pero en las relaciones personales, ¿listo? La diferencia de lo que radica todo eso, ¿sabe cómo se llama? Inteligencia emocional. Entonces, si nosotros aprendemos a conocernos como tenemos que conocernos, es diferente. Otra definición de inteligencia emocional. La definimos como la capacidad para reconocer nuestros sentimientos y los sentimientos de los demás. Ojo, para reconocer nuestros sentimientos, qué es lo que sentimos, qué es lo que nos emociona, qué es lo que nos lleva más allá. Por ejemplo, yo les pongo mi caso personal. A mí, ¿qué me emociona? Vamos a salir un poquitico de lo... Me emociona un partido de fútbol. Uy, yo sé que va a jugar mi equipo favorito en ese momento y yo me emociono y yo me levanto y digo, uy, va a jugar y a las 8 juega. Entonces yo voy y hago las cosas con mucho entusiasmo y me emociono y mi día va a ser chévere y nadie me lo va a amargar porque eso para mí llegar a las 8 y ver el partido es lo wow, ¿sí? Entonces eso, reconocer nuestros sentimientos, ¿qué nos lleva a emocionarnos? Pero ojo, los sentimientos de los demás porque vamos a empezar a relacionarnos así como el conocimiento que los tenemos para poderlos manejar. En ese tiempo de confinamiento es complicado porque pues obviamente hay muchas personas que no se relacionaban durante mucho tiempo con su esposo. Entonces son por la mañana, se iban 8 horas, llegaban 7 de la noche, la pasaban bien y ya el otro día seguía la misma rutina. Pero ya estar sábados y domingos de pronto había uno que otro altercado porque pues, ya estaban unidos, pero ya este confinamiento ha sido complicado. Entonces la gente dice, es que yo no me puedo dominar, es que yo no puedo hacerlo, es que ha sacado lo peor de mí, mejor. Cuando alguien saca lo peor de usted, es que le está diciendo, ojo, tiene que empezar a trabajarlo, porque es el relacionamiento que usted debe tener. Y si usted no lo hace con su esposa, pues obviamente va a ser muchísimo más complicado. Y también dice, es como la correcta administración de nuestras emociones puede fortalecernos, inclusive ayudar a mejorar las relaciones, procesos, en cómo la falta de la misma puede influir en el intelecto de las personas, lo que hablábamos anteriormente. Aquí hay varias cosas. Entonces, inteligencia emocional, ¿qué es? ¿O de qué se basa? ¿Es igual a qué? A la inteligencia intrapersonal más la inteligencia interpersonal. La intrapersonal es el autoconocimiento, la automotivación, el autoestima, los pensamientos positivos y el control de impulsos. Eso es yo conocerme, yo conocerme, yo solo me conozco. ¿Listo? Y la interpersonal es con los demás. Cuando yo mismo me conozco,
Ahí sí empiezo a conocer a los demás, ya empieza a haber una comunicación más fluida, un trabajo en equipo, una empatía, una sociabilidad y una resolución de conflictos. Vamos a empezar a manejar una parte de la intrapersonal y una parte de la interpersonal. ¿Listo? Para empezar a manejar de la mejor forma. Pero ¿qué beneficio nos trae la inteligencia emocional? Nos trae los beneficios de que incrementa la autoconciencia, somos más autoconscientes de lo que estamos haciendo, no vamos a hacer cosas por así, sino vamos a decir, "Ah, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Cómo lo estoy haciendo acá? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo lo debo manejar?" Y a tener muchísimo más conciencia. Nos facilita también elegir aptitudes que nos hacen tolerar las presiones y las frustraciones. Mejoramos nuestra capacidad de trabajar en equipo al 100% porque yo ya me conozco cómo voy a reaccionar ante determinadas circunstancias y si no las sé manejar, trato de evitarlo. Nos ayuda a crecer socialmente con las demás personas, eso nos ayuda a un éxito en las relaciones interpersonales, nos aumenta la motivación y otorga la capacidad de liderazgo, que es muy importante. Cuando usted es líder, tiene que mantener la capacidad de liderazgo, tiene que saber manejar sus emociones y tiene que empezar a mirar cómo puede manejar cada relación en resolución de conflictos hacia los demás. Por eso es que les digo que es muy importante primero uno conocerse, saber qué siente, qué piensa, qué es lo que me motiva, qué es lo que me emociona, qué es lo que no me saca de quicio al 100% y empezar a conocer un poco mejor. Y nos brinda las posibilidades de éxito y desarrollo personal. Esos son los beneficios, las cualidades de la inteligencia emocional. Para conocer y controlar las emociones propias y ajenas con el fin de obtener determinados resultados, se necesita desarrollar solo 5 habilidades. ¿Cuáles son esas 5 habilidades? Autoconocimiento, autocontrol, automotivación, empatía y sociabilidad. Entonces vamos a mirar lo que sentimos en mí, lo que sienten los demás, lo que hago yo en mí y lo que hago yo en los demás. Lo que siento en mí es mi autoconciencia, lo que yo hago es el autocontrol y en los demás que voy a generar empatía para tener más habilidades sociales. ¿Listo? ¿Qué es el autoconocimiento? El conocimiento de las propias emociones. Entonces ahí es donde yo empiezo a mirar qué me hace consciente a mí, qué me conozco yo. O sea, para mí, ¿qué es el sentimiento de vida? ¿Qué es la capacidad de reconocer un sentimiento en el momento en el que ocurre? ¿Por qué esto me emociona? ¿Por qué yo cuando veo a un niño en la calle llorando me pongo triste? Porque yo cuando estoy delante de alguien al cual no puedo entregarle algo, me frustro? Porque yo tengo que hacer las cosas pensando en los demás, porque yo tengo que sacar muchas cosas de mi vida para ayudar a los demás. ¿Qué es lo que me mueve a mí a hacer las cosas como tengo que hacerlas? Entonces, ahí es donde tenemos que empezar básicamente a mirar lo que es, qué nos mueve, qué nos corre por nuestras venas, ¿listo? ¿Cómo se logra eso? Tener una actitud de autocrítica, autoevaluación real. Lo bueno de eso es que ustedes pueden llegar a su casa y empezar a mirar cómo fue el día de hoy, cuántas veces me puse de mal genio, qué me llevó a ponerme de mal genio, qué me sacó una sonrisa el día de hoy, qué me agradó hacer a los demás. Y así miramos y empezamos a evaluar muchas situaciones y muchas circunstancias de las cuales nosotros somos cautivos, pero no sabemos por qué nos llevaron a eso. ¿Mm? Entonces, lo que tenemos que hacer son las cosas basadas en nuestra actitud y nuestra autocrítica. Ya eso nos lleva a conocer nuestros miedos, fortalezas y debilidades. ¿Qué miedos tengo? ¿Qué fortalezas tengo? ¿Qué debilidades tengo? Hacer ese DOFA. Debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Hacerlo en mi vida personal, no hacerlo a los demás. ¿Ustedes conocen sus miedos? ¿Conocen sus fortalezas? ¿Conocen sus debilidades para poderlas manejar de una mejor forma? Nombrando nuestras emociones, teniendo confianza en uno mismo, reconociendo cómo los sentimientos nos afectan. Tenemos que saber reconocer qué nos afecta. Pero si yo digo que no me afecta nada, pues obviamente no voy a seguir manejando las cosas como tengo que manejarlas. Yo tengo que reconocer qué me afecta a mí. Si me afecta si mi hija no me hace caso, si me afecta si yo doy una orden y no se cumple en el momento, qué me impulsa a ponerme de mal genio. Todo eso es un autoconocimiento que se lleva diariamente, pero si yo hago ese ejercicio de esa autoevaluación diaria, ya la puedo hacer cada 3 días, ya la puedo hacer cada semana,
pero porque ya voy a empezar a manejar mis emociones y mis sentimientos. Si yo pongo límites y pongo las reglas claras desde el principio, por ejemplo, en mi hogar, yo doy simplemente una instrucción, se repite la instrucción, a la tercera vez va a haber su consecuencia. Entonces yo le digo a mi hija, tiene que haber consecuencias. Cada decisión que uno toma tiene una consecuencia. Usted la evalúa si es buena o mala, si la ayuda para su corrección o para su disciplina. Entonces, yo tomo una decisión, tiene una consecuencia, buena o mala. La aplico para mi vida. ¿Lo voy a volver a hacer? Yo desobedezco una vez, desobedezco dos veces, ¡pum! Castigo, consecuencia por desobediente. ¿Voy a volver a caer en lo mismo? Entonces, esa es la autoevaluación que yo le digo, porque yo le decía a ella, listo, hay momentos en pedir perdón, pero no es que me pidas perdón por pedir perdón. Dime, yo te pido perdón por esto, y aprendí que fue esto, esto y esto, por esto, y no lo voy a volver a hacer. Entonces ya empieza uno a decir, entonces verdaderamente la persona sí cumplió ese cometido que era la autoevaluación. ¿Listo? Vamos al segundo, que es el autocontrol. Ese es el más importante. Yo creería que en este tiempo ese es el que nos ha costado un poquitico de trabajo, el autocontrol. Es la capacidad de controlar las emociones. Suena facilísimo. Por eso les digo yo que a ustedes les voy a dar conceptos y después cada uno los asimila y los saca lo mejor de ustedes. ¿Listo? La conciencia de uno mismo es la habilidad básica que permite controlar nuestros sentimientos y adecuarlos al momento. La capacidad de tranquilizarme y desembarazarme de esa ansiedad o de esa tristeza o de esa irritabilidad y las consecuencias que eso mismo acarrea. Entonces, es complicado, ¿cierto? Es complicado cuando a veces alguien le saca el mal genio a uno y uno decir, no, me voy a tranquilizar, voy a tener autocontrol, voy a tener autorregulación. Hay un video buenísimo de autorregulación que me siguen ahí en redes y con mucho gusto les doy el link para que lo vean y es espectacular de la autorregulación y se nos muestra muchas cosas en las cuales nosotros estamos fallando. Que pensamos que están bien, pero no, verdad, estamos fallando. La capacidad de tranquilizarse. Yo me tranquilizo, yo me calmo. ¿Qué me tranquiliza usted? Tomar aire, contar hasta 10, bajar la mirada, pensar en otra cosa, oler algo. ¿Cómo logramos todas esas cosas? Confiando en nuestras decisiones. Cuando nosotros, la acuerdo que les estaba hablando de las decisiones en la motivación. Cuando yo confío en las decisiones que tomé, tengo que estar totalmente acertado en lo que se va a hacer, en la decisión que yo tomé, sea la efectiva y sea la que tiene que ser. ¿Listo? Conociendo nuestras responsabilidades. Yo reconozco mis responsabilidades en el hogar, con mi esposa, con mis hijos, pues obviamente va a ser mucho más fácil. Liberando la ansiedad, respirando. Me parece que la ansiedad nos trae muchas cosas que tenemos que empezar a controlarlo de una u otra forma. Un vaso de agua, no un cigarrillo, ¿no? Sino un vaso de agua para tranquilizarse. Es mucho más saludable que un cigarrillo, pero porque obviamente nos empieza el estrés y agitarnos y todo eso, entonces podemos respirar, tomar un vaso de agua, respirar profundo, teniendo la capacidad de concentración y prestar atención. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Por qué esa persona reaccionó de esa forma? Yo dije algo que la impulsara a reaccionar de esa forma. Tenemos que tener cuidado también con las cosas que decimos, porque acuérdense que las cosas que decimos después ya no regresan a nosotros, sino un poquitico así, que nos quieran disgustar también a nosotros. Pensando antes de hablar, entonces yo pienso, ya, ustedes son de las personas que piensan antes de hablar o que hablan después, hablan y después sí piensan, yo no debía decir eso, hay muchas ofensas que hemos tenido y más con nuestra pareja que decimos algo que de pronto nos da, no se exagerada, eso solo lo dije por molestar, no. Pero si yo conozco las emociones y los sentimientos de la otra persona, pues obviamente si es mi esposa ya la conozco más bien, muchísimo mejor, perdón. Eh, También puedo conocer a mi equipo de trabajo y también puedo saber cómo conocerlo de una o determinada forma. No simplemente hablando de trabajo, sino decirle, bueno, usted con quién vive, cómo se llaman sus hijos, qué estudian, y ya empiezo yo a conocer a mi equipo de trabajo, no en la parte laboral, pues obviamente eso lo conoce uno con el paso del tiempo, pero sí su familia que es más importante, ¿cierto? Entonces, ojo, pensemos antes de hablar, porque si yo digo algo ofensivo en su momento, alguna vez muy chistoso, yo estaba trabajando en una empresa de seguros y a un equipo de trabajo
Y a mí dijeron, no, es que ese tal nombre. Entonces yo, uy, ese nombre es horrible, ese nombre me hace lo más horrible del mundo entero. Y resulta que la mamá de un compañero mío se llamaba de esa forma. Y, ¡guau! Cuando él me dijo, no, es que mi mamá se llama así, que me está tomando el cuello, ajá. Dice, no, en serio. Y yo, uy, entonces, ojo, ¿por qué? Por el no conocimiento. Porque no pensamos antes de hablar, sino por hacer un chiste y por agradar a la gente. Entonces lo que hacemos es embarrarla cada vez más y evitando los juicios. Entonces, eso de juzgar, dejémoselo solo al de arriba. Nosotros simplemente damos críticas constructivas, pero evitemos esos juicios, porque eso conlleva a que la gente sienta mucho más eh, como desaliento, por decirlo de alguna forma, a hablar con nosotros. Entonces, evitemos eso. Automotivación. La capacidad de motivarse uno mismo significa ser aplicado, tenaz, saber permanecer en la tarea, no desfallecer. Si yo empiezo, lo termino. No desanimarme cuando algo no salga bien. Acuérdense que no todas las cosas nos salen bien. Acuérdense que si nos sale algo mal, tenemos que empezar a mirar, reflexionar, evaluar, analizar y cambiar en dado caso de rumbo, o simplemente son dos o tres cositas que tenemos que cambiar. No dejarse desalentar. Eso que cuando uno empieza a emprender algo, dice, no, usted nunca va a llegar ahí, no, usted nunca va a hacer eso, no, usted nunca lo va a lograr. Ser capaz de ordenar las emociones al servicio de un objetivo esencial. Si yo voy y me trazo un objetivo, ahí deben estar todas mis fuerzas, todas mis emociones, todas mis capacidades para lograrlo y sacarlo adelante. Y así, cuando yo estoy confiado de que, ¿te acuerdas la vez pasada que estamos hablando de la toma de decisiones? Ahí, en esa toma de decisiones, que estoy certero, que estoy confiado, que estoy seguro de lo que estoy haciendo y ordenando mis emociones al servicio de un objetivo, ahí nadie me va a sacar adelante, a hacer desfallecer de lo que yo tengo. ¿Cómo se logra? Tomando la iniciativa de hacer las cosas, innovando. Entonces uno dice, ah, innovar es muy fácil. Entonces, un curso de innovación, coja una hoja, cierre los ojos y ahora imagínese que está volando. Entonces empiece a escribirlo. No, la idea es que usted se tome su tiempo y empiece a innovar, innovar cosas pequeñitas, innovar en que, por ejemplo, eh, hoy me voy a levantar y voy a hacerle un desayuno a mi esposa para ¡guau!, sorprenderla. Pero entonces no le voy a hacer los huevos así, sino se los voy a hacer en forma de corazón. O, no, piense, ¿qué más puedo hacer? Así le salga un sancocho, diga, mire, lo hice con el mejor, trate de innovar, no me salió como era, pero pues la gente va a ver su esfuerzo de innovación, lo va a entender y lo va a apoyar. Ojo, estamos hablando de las relaciones sociales en la casa en este tiempo, teniendo siempre una actitud optimista, siempre optimista, teniendo una mente positiva y teniendo compromiso. Esa es la automotivación, por eso se llama automotivación, porque nadie más lo va a tener por usted. ¿Listo? Vamos con la siguiente, que es la empatía. A eso me fascina. Es el reconocimiento de las emociones ajenas. Es la habilidad que le permite a los individuos concebir las carencias, emociones o dificultades de los demás, poniéndose en su lugar para corresponder adecuadamente a sus reacciones emocionales. Es decir, que es la habilidad de conocer y entender lo que siente la otra persona. ¡Wow! Somos empáticos con la gente, nos ponemos en sus zapatos, sabemos que si de pronto nuestra esposa es la ama del hogar, eh, nos ponemos en sus zapatos y decirle, ay, es que yo veo lo mismo, es que usted cocina lo mismo, es que usted hace lo mismo, pero nos ponemos en sus zapatos, ¿qué está sintiendo esa persona? ¿Qué dolores tiene? ¿Por qué actúa de esa forma? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Cómo logramos eso? Escuchando a los demás, lo que les hablaba ahorita, hablando con los demás, conociendo a los demás, viendo las necesidades del otro, poniéndonos en la situación de las otras personas, estando siempre entendiéndolas, amándolas, considerándolas, no dejándolas desfallecer, escuchando qué problemas tienen. No de que, ay, solo por eso se puso así, ay, no. Como alguien llegaba y nos contaba de, lo que pasa es que he sufrido mucho porque es que ya he tenido una relación amorosa y la verdad fue complicado el tema y me sentí muy mal. Ay, por eso se va a poner así. Si hombres hay muchos, eso es lo que hay, eso es que se hoja, pero se va a poner otra vez así. Pero uno no sabe por lo que está pasando esa persona, lo que vivió con esa persona. Por eso es que uno no debe meterse en un matrimonio y debe decir, oye, si usted tiene que separarse de esa señora porque te arregle, no, hermano, nada que ver, nada, sepárese, sepárese.
Y cuando ellos vuelven, entonces adivinen quién va a ser el malo. Ojo, ponerse en los zapatos. Uno muchas veces ve los sentimientos de las otras personas y las emociones y lo que hace es, ay, eso es una bobada, lo que se está sintiendo es una bobada, pero no es una bobada porque pues obviamente tenemos la capacidad para poder entender y ponerse en los zapatos y decir, uy, wow, se está sufriendo por esto. Muchas veces la persona necesita un consejo, sino que verdaderamente los abracemos. ¿Listo? La última, que es la sociabilidad. Esta es muy importante, es el control de las relaciones, es la capacidad de conocer los sentimientos de otro y adaptarlos de manera que se pueda dar una nueva forma a esos sentimientos. Ser capaz de manejar las emociones del otro es la esencia de mantener las relaciones. ¿Cómo se logra todo esto? Teniendo en cuenta las normas de la buena conducta. Ustedes tienen límites, tienen normas y conductas en su hogar, síganos y síganos manejando de la mejor forma, siendo amables, siempre saludando a las buenas personas. Ustedes saben que muchas veces uno se sube en el ascensor de aquí de trabajo o de la casa y muchas veces la gente ni siquiera lo saluda a uno por estar siempre metido en el piloto automático. Es correcto, sale el piloto automático, entonces el piloto automático tengo que llegar a hacer todo y solo estoy pensando en hacer la persona que está al lado. No me interesa sino yo quiero salir de esto rápido, rápido, y ni siquiera un saludo, ni siquiera diciendo buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy de los que subo un ascensor y digo buenas tardes, pero bien, no gritando, pero pues con buen tono de voz. Y mi hija me dice, ay papi, así no, pero que se dé cuenta que uno saluda a la gente apenas uno dice buenas tardes, está distraído, buenas tardes, como que va a tener, buenas tardes, ¿cómo está? Cuando ustedes quieren que vayan, saluden, una risa, una sonrisa a la gente, eso causa mucha empatía, mucha sociabilidad, porque pues muchas veces la gente sale estresada de su casa, sale estresada de su trabajo y lo último que quiere es ver gente también triste, entonces si ve a alguien al menos que le sonríe y dice, wow, hace como un par y dice, esto es bueno, ¿cierto? Entonces, por ese lado mejor manejarlo de esa forma, ¿listo? Entonces, manejémoslo así, seamos amables memorizando el nombre de los otros miembros del grupo. Yo sé que hay personas que dicen, igual, eso me pasa a mí, créanme que me pasa muchísimo con la gente que me saluda por la calle. A mí me dicen, Quique, Quique, ¿qué más? No, yo, ¿quién es él? ¿Quién es él? Bien, usted, saludos, bien. Pero nunca me memorizo el nombre de los míos y tengo que trabajar en eso. En serio que tengo que trabajar con eso porque es complicado porque la gente lo que quiere es que uno le diga al menos por su nombre para que se sienta agradable. Entonces eso es bueno y rompe muchos esquemas. También estar dispuesto a colaborar y trabajar en equipo. Eso es muy importante. Entonces, lo que tenemos que hacer es estar dispuesto a colaborar, a trabajar en equipo y tener muchísimos amigos. Y obviamente, si tenemos muchísimos amigos, es mucho más el compromiso que tenemos que manejarlo de esta forma. Entonces, vamos haciendo ya un resumen. Muchas empresas o digamos muchos hogares llevan a cabo las pruebas para medir el nivel de inteligencia emocional en las personas. ¿Para qué? Pues como para, yo le pongo esta trampita aquí a mi esposa a ver si se pone de imagen para eso. Si yo le digo que voy a salir, ay, amor, hoy el fin de semana tengo un partido de fútbol, cuando pase todo esto. Entonces, ¿cómo va a reaccionar ella? Entonces ya miro cómo va a reaccionar, así sea mentira, sea verdad. Entonces yo le pongo como esos punticos para ver cómo reacciona la gente. O eso es bueno en cierta medida, pero sin salirnos mucho porque pues puede herir la susceptibilidad de la otra persona para decir, usted para que me eche mentiras para saber cómo yo reacciono, ¿no? Entonces ahí es complicado, ojo, ¿listo? La inteligencia emocional no significa nada más que manejar las emociones propias, sino también influir en las emociones de otras personas. Somos importantes para las otras personas. Si yo estoy de mal genio, créanme que en mi casa va a haber un ambiente de mal genio. Si yo estoy bien, riéndome, haciendo chistes, mi esposo y mi hija van a estar bien. Entonces, ojo, yo soy el que tengo que poner eso. Acuérdense, si quieren que mi entorno cambie, lo primero que debe cambiar soy yo. La gente que tiene altos niveles de inteligencia emocional puede tratar a empleados conflictivos con más facilidad y evitar que se conviertan en empleados problemáticos, porque lo saben manejar. Si no hay personas de calidad, no habrá calidad. Es así de sencillo. La inteligencia representa solamente el 20% de los factores que determinan el éxito, mientras que el 80% restante depende de la inteligencia emocional. El ser, lo que siente usted, el ser humano, es lo que más importa. ¿Listo? Entonces, vamos a ir manejando muchas cosas en conocerme, en quién soy yo, en qué es el primer pensamiento que usted tiene cuando se levanta.
¿Qué hace cuando usted se levanta? Ojo que el primer pensamiento define lo que va a hacer su día. Si es un pensamiento de agradecimiento por un nuevo día, si es un pensamiento de que otra vez esta vaina y nada que se acaba, yo otra vez aguantar a mi esposo, yo otra vez tengo que hacer lo mismo, yo otra vez ejercicio, yo otra vez hacer almuerzo, yo otra vez desayuno, yo otra. Ojo, ojo, que eso es lo que determina cómo va a ser su vida, ¿listo? ¿Qué ventajas tiene la inteligencia emocional? Se aprende a reconocer y valorar las emociones en uno mismo y en los demás. Eso es una ventaja grandísima. Créanme que es la mejor ventaja que uno puede estar. Aplicando efectivamente esa información, yo evito quitarme 50.000 pesos de encima de las emociones de mi vida y poderlas manejar de una mejor forma. Expresar los sentimientos adecuadamente, a desarrollar habilidades emocionales para sentirme satisfecho, a dominar hábitos mentales que favorecen la creatividad y la productividad. Perdón. Y unos tips que les voy a dar ahí de inteligencia emocional ya para acabar. La conciencia de sí mismo también crea conciencia social. Identifiquen ustedes los desencadenantes que la ahorita de estrés y reconocerlos. ¿Qué me estresa? ¿Por qué me da mal genio las cosas? ¿Por qué me da mal genio que la gente me diga lo que me tiene que decir así de esa forma? ¿Es el tonito o es lo que me dice verdaderamente? Desarrollar una mente más abierta, que eso también lo habló Josué la semana pasada, el pensamiento vertical, el pensamiento horizontal. Desarrollar valores morales, dejar espacio para el crecimiento personal es muy importante. Construir una comunicación verbal y no verbal. Por eso que lo que yo digo también lo estoy expresando con lo que mi cuerpo está diciendo. Yo digo, sí, eso es espectacular. Y los ojos para arriba y mirar para abajo y eso como que no me interesa, pero estoy diciendo otra cosa. Ojo, que eso también habla mucho de mí. Y ser optimista, señores. Entonces, esto de lo que es inteligencia emocional imagínense, les estoy dando en una hora lo que más o menos nos gastamos nosotros en 3 días de capacitaciones de 8 horas, porque pues obviamente las hacemos vivenciales, pero tenemos que adaptarnos al tiempo. Qué pereza adaptarnos a eso y estar hablando de una pantalla, pero tenemos que adaptarnos y tenemos que tener una buena actitud porque sabemos que esto les puede servir muchísimo a ustedes. Entonces, no sin más, espero esto lo pongan en práctica en esta semana. Si quieren nos escriben por redes sociales y le damos mucho más tips. Si quieren hablar con alguien, estamos dispuestos para poder hacerlo. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por permanecer en línea y cualquier cosa que necesiten, con muchísimo gusto estamos para atenderlos en Descubra Consulta. Rico que nos han escuchado. Acuérdense que el hashtag de nosotros es Inspirando Vidas y queremos ser ese elemento inspirador e integrador en ustedes para que puedan ser mejores personas. Eh, Dios los bendiga y muchas gracias por estar con nosotros en este tiempo. La próxima semana tendremos muchos más temas de interés que los vamos a estar informando en su debido tiempo. Muchas gracias.